El agente apenas había levantado la tapa de la caja cuando mi esposo dejó de reaccionar. No es que dejara de respirar de verdad, pero Daniel se quedó completamente inmóvil en la entrada de la casa. Hasta el agente Morales se dio cuenta. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no le salió ninguna palabra. Poco a poco, el color se le fue del rostro. Por favor, susurró. No me diga que de verdad hicieron esto. 3 días antes, yo estaba acostada en una cama angosta del Hospital Militar Brooke, en San Antonio, con nuestra hija recién nacida sobre mi pecho mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Tenía 43 años. Estaba agotada, adolorida por la cirugía y llena de puntos. Pero también era la mujer más feliz del mundo. Habíamos decidido llamarla Grace, en honor a mi abuela. Durante esos 3 días, Daniel iba y venía del hospital. Decía que el tráfico de la enero de 35 era un caos y que su mamá, Linda, estaba muy nerviosa. Pero lo que más me dolía era otra cosa. Nadie de la familia de Daniel fue a conocernos. Ni una sola persona. No llevaron flores, ni comida, ni siquiera uno de esos globos de felicidades que venden en cualquier supermercado. Al principio traté de justificar su ausencia. Tal vez Linda solo nos quiere dar nuestro espacio, le dije a la sargento Kim, la enfermera del turno de noche, que siempre me llevaba galletitas extra cuando pensaba que nadie la veía. Ella levantó una ceja y me respondió con una sonrisa. Una cosa es dar espacio, señora, y otra muy distinta es desaparecer. Me reí, porque si no lo hacía, me iba a poner a llorar. El viernes por la mañana, Daniel me dijo que tenía que reunirse con su mamá para arreglar unos papeles familiares. Voy a regresar antes de que les den el alta, te lo prometo. Pero nunca llegó. Así que una voluntaria del hospital me llevó en silla de ruedas hasta el estacionamiento. Yo sola acomodé a mi bebé de apenas 3 días en el asiento trasero de mi viejo Subaru, que ya tenía 10 años de uso. El calor de julio nos envolvía como si fuera una cobija mojada. Grace durmió durante todo el camino hasta nuestra casa, en Converse, con su diminuto puñito acomodado debajo de la barbilla. Cuando llegué, vi una caja envuelta para regalo justo en medio del porche. Tenía papel rosa claro y un moño blanco, como los regalos que llevan a un baby shower. Encima había un pequeño sobrepegado con cinta. Primero entré a la casa con Grace, la acosté con cuidado en el Moisés junto al sofá y después regresé por la caja. Abrí el sobre. Solo tenía 4 palabras. No hagas un escándalo. Reconocí la letra al instante. Era la de Linda. Siempre hacía la letra D con una curva larga y muy marcada. Lo primero que pensé fue que se trataba de otra de las bromas crueles de Linda. Durante todo mi embarazo no dejó de lanzarme indirectas por mi edad, por ser militar y porque, según ella, las mujeres que hacen carrera siempre esperan que la familia les resuelva todo. Aún así, abrí la caja. Lo primero que vi fue la cobijita para bebé que mi mamá había hecho a mano antes de morir. La había guardado con mucho cuidado en un baúl de cedro dentro de nuestra recámara. Se me hizo un nudo en la garganta. Debajo estaban el brazalete del hospital de Grace, varias copias de documentos legales y un acuerdo de tutela firmado ante notario con mi nombre. Pero esa firma no era mía. La habían falsificado. Hasta el fondo encontré otra nota escrita por Linda. Tarde o temprano la vas a perder. Mejor ahórrate la vergüenza. Las manos me empezaron a temblar tanto que los papeles se me cayeron por todo el porche. Sin pensarlo 2 veces marqué al 911. Cuando la camioneta del sheriff entró a nuestra calle, la pick-up de Daniel venía justo detrás. 2 agentes caminaron hacia mí mientras Daniel bajaba del vehículo, molesto y confundido. ¿Y ahora qué hiciste?, gritó desde la entrada. Pero en cuanto el agente Morales abrió la caja y Daniel vio los documentos con la firma falsificada, su expresión cambió por completo. Muchas personas me preguntan cuándo empezó a destruirse mi matrimonio. La mayoría cree que fue después de que nació Grace. Pero no. Todo había comenzado muchos años antes, el día en que confundí la educación con la aceptación. Conocí a Daniel Harper cuando yo tenía 37 años y estaba asignada a Fort Sam Houston.
Para entonces ya llevaba casi 15 años sirviendo en el ejército como oficial de logística. Mi trabajo no era precisamente emocionante. Pasaba los días revisando inventarios, organizando convoys y asegurándome de que los soldados tuvieran todo lo necesario antes de salir de la base. A mucha gente le parecía un trabajo aburrido. A mí me encantaba. Me gustaba el orden, la disciplina y resolver los problemas antes de que se convirtieran en un desastre. Daniel tenía una pequeña empresa de aire acondicionado y calefacción en San Antonio. Nos conocimos durante un evento benéfico para apoyar a veteranos de guerra. Primero discutimos por cuál era la mejor carne asada. Después nos dio risa la discusión. Y una semana más tarde ya estábamos saliendo. Daniel parecía un hombre amable, tranquilo y paciente. O al menos eso era lo que yo creía. La primera vez que conocí a su mamá, Linda Harper, me recibió con una gran sonrisa. Me dio un abrazo, elogió mi uniforme y me hizo muchas preguntas sobre mi vida en el ejército. Parecía realmente interesada. Pero después del postre, me miró directamente a los ojos y, con toda naturalidad, soltó una pregunta que nunca olvidé. Entonces, ¿cuándo piensas renunciar? Parpadeé, confundida. ¿Renunciar a qué? Ella sonrió como si la respuesta fuera más que obvia. Al ejército. Yo solo sonreí con educación. No pienso renunciar. Linda soltó una risita, como si hubiera contado un chiste. Ay, corazón, no puedes formar una familia usando uniforme militar. Debajo de la mesa, Daniel me apretó la mano. Mamá. Ella lo interrumpió con un gesto. Solo estoy diciendo lo que todos están pensando. Esa frase se convirtió en su favorita. Cada vez que me criticaba, decía. Solo estoy diciendo lo que todos están pensando. Cada vez que cuestionaba mis decisiones. Solo estoy diciendo lo que todos están pensando. Y cada vez que recordaba que yo era 3 años mayor que Daniel. Solo estoy diciendo lo que todos están pensando. Con el tiempo entendí que, en realidad, nadie más estaba pensando esas cosas. Solo Linda. Después de cada reunión familiar, Daniel siempre se disculpaba mientras regresábamos a casa. Perdón, ya sabes cómo es mi mamá. Al principio le creí. Pensaba que ninguna familia era perfecta. La mía tampoco lo había sido. Mi papá había fallecido hacía muchos años y mi mamá murió de cáncer de mama antes de alcanzar a conocer a Daniel. Perder a los dos me enseñó una lección muy dura. A veces, para conservar la paz, uno tiene que tragarse el orgullo. El problema fue que Linda también aprendió algo sobre mí. Descubrió que mientras yo me quedara callada, ella podía ir cada vez más lejos. Cuando Daniel y yo compramos nuestra casa en Converse, criticó la colonia. Cuando me ascendieron de nuevo en el ejército, soltó un suspiro exagerado. Bueno, supongo que alguien tiene que ser el que manda en la casa. En una cena de acción de gracias les dijo a todos los familiares. Seguro Emily hasta hace el saludo militar antes de empezar a comer. Todos se rieron. Incluso Daniel. Más tarde intentó arreglarlo. No fue con mala intención. Yo sabía que era verdad. Y eso casi dolía más. Su hermana menor, Rachel, era diferente. No era tan directa ni tan grosera como Linda. Ella era mucho más fría y calculadora. Siempre sonreía mientras hacía preguntas que parecían inocentes, pero que al final siempre me hacían sentir incómoda. ¿El ejército también te dice cuándo puedes embarazarte? Cuando tu hija termine la preparatoria, ya vas a estar casi en los 60, ¿no? ¿Y quién va a cuidar a la bebé si vuelven a enviarte a otra misión? Por separado, esas preguntas parecían normales. Pero juntas dejaban muy claro lo que realmente pensaba. Que, para ella, yo no era una mujer capaz de ser una buena madre. Cuando por fin quedé embarazada, después de años intentándolo, Daniel se puso a llorar. Yo también. La única que no mostró emoción fue Linda. Un domingo por la tarde miró mi vientre y dijo con toda tranquilidad. Solo espero que esa niña crezca sabiendo que primero es una Harper. Le sonreí con educación. ¿Qué quieres decir con eso? Le dio un sorbo a su té helado antes de responder.
que la sangre es lo que importa. Los trabajos vienen y van. El ejército también. Pero la familia es para siempre. Nunca olvidé esas palabras. Esa noche, mientras regresábamos a casa, llevaba una mano sobre mi pancita. De pronto sentí el primer movimiento de Grace. Una patadita. Daniel sonrió de inmediato. ¿Se movió? Asentí emocionada. Durante unos segundos, todas mis preocupaciones desaparecieron. Ojalá hubieran desaparecido para siempre. Porque mientras yo contaba las pataditas de mi bebé y decoraba su cuarto con toda la ilusión del mundo, alguien más estaba haciendo planes que jamás habría imaginado. El último mes de mi embarazo fue una cuenta regresiva. Todos los martes, antes de presentarme en la base conjunta San Antonio, pasaba primero con mi ginecóloga para mi revisión. La doctora Melissa Carter siempre revisaba los estudios y sonreía. Grace está creciendo muy bien. Ahora solo falta que su mamá descanse un poco más. Yo siempre prometía hacerlo. Pero después manejaba directo al trabajo y me quedaba hasta después de las 5 de la tarde. Las costumbres del ejército son difíciles de dejar. Daniel me repetía que ya estaba todo listo para la llegada de la bebé. Las paredes del cuarto estaban pintadas de un verde muy suave. La cuna nos había tomado casi 3 horas armarla porque faltaba un tornillo. También discutimos por cuál carriola comprar, qué pañales eran mejores y qué monitor para bebé convenía más. Como cualquier pareja que espera a su primer hijo. Por un tiempo, sentí que nuestra vida era completamente normal. Linda seguía lanzando uno que otro comentario incómodo. Rachel seguía haciendo esas preguntas que sonaban al mismo tiempo como cumplidos y ofensas. Pero yo me convencí de que todo cambiaría cuando naciera la bebé. Siempre había creído que la llegada de un hijo hacía a las personas más sensibles. O al menos, eso esperaba. Pero Grace tenía sus propios planes. Decidió nacer casi 3 semanas antes de la fecha prevista. Todo empezó poco después de la medianoche. Me despertó un dolor muy fuerte en la parte baja de la espalda. Cuando Daniel llegó conmigo al área de urgencias del Hospital Militar Brooke, las contracciones ya venían cada 5 minutos. Después de eso, todo pasó muy rápido. Las luces brillantes. Las enfermeras caminando de un lado a otro. Alguien preguntándome qué tan fuerte era el dolor. Daniel sujetándome la mano. Y horas después, escuché el sonido más hermoso de toda mi vida. El llanto de mi hija. La enfermera puso a Grace sobre mi pecho. Era tan pequeñita. Tenía la carita roja y era absolutamente perfecta. Lo primero que hice fue contar sus 10 deditos. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Daniel me besó en la frente. Lo logramos, me dijo en voz baja. Durante una hora maravillosa, el resto del mundo dejó de existir. Hasta que sonó su teléfono. Daniel miró la pantalla y suspiró. Es mi mamá. Yo le sonreí, todavía agotada. Dile que Grace ya nació. Él salió de la habitación para contestarle. Cuando Daniel regresó 10 minutos después, se veía muy incómodo. ¿Todo está bien? Le pregunté. Asintió demasiado rápido. Sí, solo que mi mamá está molesta porque no le avisamos antes. Lo miré sin entender. Daniel, yo estaba en pleno parto. Lo sé, respondió mientras se rascaba la nuca. Es que, ya sabes cómo es. Se pone muy sensible. Esa misma tarde recibí un mensaje de Linda. No decía felicidades. No preguntaba cómo estaba yo. Ni cómo estaba la bebé. Tampoco ofrecía ayudar o llevar comida. Solo escribió. Así que por fin decidió nacer. Nada más. Ni un corazón. Ni una felicitación. Ni siquiera pidió una foto de Grace. Leí el mensaje 2 veces y después dejé el celular sobre la mesa. A la mañana siguiente, Daniel se fue del hospital como a las 10. Mi mamá necesita ayuda con unas cosas en su casa. No tardo. Terminó regresando casi 5 horas después. Las enfermeras también se dieron cuenta. La sargento Kim entró para tomarme la presión y preguntó.
¿Y el papá de la bebé? Fue a hacer un pendiente. Ella sonrió por educación. Pero era evidente que no me había creído. El segundo día fue todavía más triste. Los pasillos estaban llenos de familias. Unos llevaban globos. Otros flores, peluches, café o regalos. Los abuelos entraban emocionados a conocer a sus nietos. Los niños se asomaban a ver a los bebés. En la habitación de enfrente, un señor mayor rompió en llanto cuando cargó por primera vez a su nieto. Intenté no mirar. Mientras tanto, Grace dormía tranquilamente junto a mí. Yo solo doblaba y desdoblaba la cobijita rosa que mi mamá había cosido años atrás. Daniel llegó esa noche, pero apenas se quedó una hora. Se veía cansado. Mi mamá dice que no quiere molestarte mientras te recuperas. Estuve a punto de soltar una carcajada. Linda jamás se había preocupado por molestar a nadie. Al tercer día ya estaban listos mis papeles de alta. De pronto, la habitación se sintió demasiado silenciosa. Mientras guardaba la ropita de Grace en la pañalera, una voluntaria llamada la señora Evelyn pasó a despedirse. Era una mujer de casi 80 años. Traía un gorrito tejido para mi bebé. Miró la silla vacía junto a mi cama y después la mesa donde normalmente se acomodaban las flores, completamente vacía. Se quedó callada unos segundos antes de hablar. Cariño. Levanté la vista. Ella me tomó la mano con mucha ternura. Las familias no se olvidan de un bebé recién nacido. Hizo una pequeña pausa. Ellas deciden dónde quieren estar. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. En ese momento no imaginaba lo ciertas que eran. Mientras yo acomodaba a Grace en su asiento para el auto y me despedía de las enfermeras, que durante esos días se habían convertido en mi única familia. Al mismo tiempo, alguien estaba parado frente a la puerta de mi casa, envolviendo una caja con papel rosa, un moño blanco. Y preparando un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando el agente Morales abrió aquella caja. No dijo una sola palabra. El agente Morales no dijo nada al principio. Solo se quedó mirando fijamente el contenido de la caja. Después levantó la vista y me miró. Señora, por favor, dé un paso atrás y mantenga a su bebé dentro de la casa. Sentí un nudo en el estómago. Grace estaba dormida en su Moisés, junto a la ventana de la sala. Desde la puerta de malla podía ver cómo su pechito subía y bajaba con cada respiración. No tenía idea de que su vida acababa de cambiar, cuando ni siquiera llevaba una hora de haber llegado a casa. El agente Morales se puso unos guantes de látex. Mientras tanto, el agente Jensen sacó su celular y empezó a tomar fotografías de todo, exactamente como lo habían encontrado. Daniel caminó rápidamente hacia el porche. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Emily, ¿qué ocurrió? Ninguno de los dos agentes le respondió. Morales tomó con mucho cuidado el primer objeto que estaba dentro de la caja. Era la cobijita de bebé de mi mamá. Sentí que el aire me faltaba. Mi mamá había pasado casi 4 meses cosiéndola a mano mientras recibía quimioterapia. Cada puntada tenía un pedacito de ella. Después de que falleció, la doblé con muchísimo cuidado y la guardé en el baúl de cedro que estaba en nuestra recámara. Desde que nació Grace, ni siquiera la había vuelto a sacar. ¿Cómo llegó aquí? Susurré. Morales me miró con calma. Señora, ¿dónde debía estar esta cobija? En mi recámara, dentro de mi casa. El agente solo asintió, sin decir una palabra más. Después sacó otro objeto. Y fue todavía peor. Era el brazalete de identificación del hospital que le habían puesto a Grace al nacer. La pequeña pulsera blanca seguía teniendo impreso su nombre completo, su fecha de nacimiento y su número de expediente médico. Sentí que las piernas me temblaban. Ese brazalete nunca salió del hospital. El agente Jensen levantó la vista de inmediato. ¿Está completamente segura? Asentí. Yo misma vi cuando la enfermera se lo puso. Morales frunció el ceño. Además del personal médico, ¿alguien más tuvo a la bebé en brazos? Tragué saliva. Mi esposo. El agente volteó a ver a Daniel.
¿Alguien más? Negué con la cabeza. No. Nadie. Los dos agentes intercambiaron una mirada rápida. Después, Morales metió nuevamente la mano en la caja. Sacó un sobre grueso de color amarillo. Dentro había varios documentos legales. A simple vista parecían auténticos. Traían formatos del tribunal, sellos oficiales y hasta un sello notarial. Entonces vi mi nombre. Emily Harper. Y al final de la primera hoja aparecía una firma. Se parecía muchísimo a la mía. Casi era idéntica. Pero no era la mía. Yo no firmé eso, dije de inmediato. Daniel dio un paso al frente. ¿Qué es eso? Morales le entregó la primera hoja. Daniel empezó a leer en silencio. Pasaron apenas unos segundos. Y el color se le borró del rostro. Sin decir una palabra, pasó a la siguiente página. ¿Qué es todo esto? Preguntó Daniel, completamente confundido. El agente Morales respondió con calma. Parece ser un documento de tutela temporal voluntaria. Daniel frunció el ceño. ¿Tutela de nuestra hija? Siguió leyendo. Según esos documentos, yo supuestamente había aceptado entregar la custodia temporal de Grace a Linda Harper, porque, según el escrito, estaba emocionalmente inestable después del parto y no era capaz de cuidar correctamente a mi bebé. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Emocionalmente inestable? Si apenas hacía menos de 2 horas me habían dado de alta del hospital. No podía creer lo que estaba leyendo. En ese momento, el agente Jensen desdobló la última hoja. No era un documento legal. Era una nota escrita a mano. La reconocí de inmediato. Era la letra de Linda. La misma forma de hacer la letra D, con esa curva larga que siempre usaba. El mensaje decía: tarde o temprano la vas a perder. Mejor ahórrate la vergüenza. Una verdadera Harper la va a criar mucho mejor que tú. Daniel se quedó congelado mirando la nota. No. Levantó la vista hacia mí y luego volvió a leerla. Sacudió la cabeza. No. Mi mamá no pudo haber hecho esto. El agente Morales lo interrumpió. Señor Harper. Daniel tragó saliva. Sí. Morales levantó el brazalete del hospital de Grace. Si su madre no dejó esta caja, ¿cómo explica que ella tenga el brazalete de identificación de su hija? Daniel abrió la boca para responder. Pero no salió ni una sola palabra. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía ninguna excusa. El agente Morales guardó con mucho cuidado cada objeto nuevamente dentro de la caja. Después me miró directamente. Señora Harper, esto ya no es un simple problema familiar. Hizo una breve pausa antes de continuar. A partir de este momento, estamos hablando del inicio de una investigación criminal. En ese mismo instante, el radio del agente Jensen comenzó a sonar. Una llamada entraba desde el Hospital Militar Brooke. Nunca antes le había prestado atención al sonido de un radio policial. Pero esa tarde, cada ruido hacía que mi corazón latiera más rápido. Jensen presionó el botón de su micrófono. Jensen, adelante. Del otro lado se escuchó una voz que no alcancé a entender. El agente permaneció en silencio durante casi medio minuto, escuchando con atención. Finalmente respondió. He entendido. Vamos para allá de inmediato. Colgó el radio en su chaleco y volteó hacia Morales. El hospital quiere que vayamos de inmediato. Acaban de descubrir que falta algo en el expediente médico de la bebé. Morales asintió con seriedad. Luego volvió a mirarme. Señora Harper, ¿hay alguien de confianza que pueda quedarse con su hija mientras nos acompaña al hospital? Por primera vez desde que Daniel había llegado a la casa. Lo miré directamente a los ojos. Cuando volteé a ver a Daniel, ni siquiera me estaba mirando. Tenía la vista fija en los documentos de custodia falsificados, como si esperara que desaparecieran por arte de magia. Después de unos segundos dijo en voz baja. Yo me quedo con Grace. Dudé. No porque creyera que iba a hacerle daño.
sino porque, de repente, ya no sabía cuánto sabía realmente o cuánto había decidido ignorar. El agente Morales pareció darse cuenta de lo que estaba pensando. Si usted prefiere, podemos dejar a un agente aquí hasta que llegue algún familiar, un vecino o una amiga de confianza. La primera persona que vino a mi mente fue Carol Martínez. Carol vivía en la casa de al lado. Tenía 71 años, estaba jubilada del servicio postal, desde que cumplí 7 meses de embarazo, insistía en llevarnos su famoso pay de durazno hecho en casa. 5 minutos después, Carol cruzó corriendo el jardín. Todavía traía puestos los guantes de jardinería y tenía una expresión de enorme preocupación. ¿Qué pasó, Emily? Antes de responder, la abracé. Necesito pedirte un favor. Carol miró a Grace, que seguía dormidita en su Moisés. Su rostro se enterneció. ¡Ay, mi niña! Ni siquiera hizo preguntas. Solo sonrió y dijo. Yo me quedo con este angelito. No te preocupes. Le di las gracias de todo corazón. Después subí a la camioneta del sheriff. El camino de regreso al hospital militar Broque se sintió muy extraño. Apenas 3 horas antes había salido por esa misma puerta con mi hija en brazos, feliz de volver a casa. Ahora regresaba acompañada por 2 agentes de la ley. Durante el trayecto casi nadie habló. El tráfico sobre la Interestatal 35 avanzaba lentamente. La gente seguía con su vida. Algunos iban a comer. Otros llenaban sus carritos en el supermercado Ed. Toda la ciudad seguía su rutina. Mientras mi mundo parecía haberse detenido por completo. Cuando llegamos al hospital, la directora de seguridad, Angela Brooks, ya nos estaba esperando afuera del área de maternidad. Al vernos, respiró con alivio. Señora Harper, me alegra que hayan llegado. Aunque lamento mucho que sea por una situación como esta. Nos condujo hasta una pequeña sala de reuniones. Adentro ya nos esperaban un administrador del hospital, 2 oficiales de seguridad y la jefa de enfermeras del área de maternidad. La señora Brooks colocó una carpeta delgada sobre la mesa, frente al agente Morales. Descubrimos esto unos 20 minutos después de que la señora Harper salió del hospital. Abrió la carpeta y señaló el expediente. Alguien retiró varias hojas del archivo de ingreso de la bebé Grace Harper. Fruncí el ceño. Como que retiró hojas. ¿Las retiraron? Pregunté confundida. ¿No le sacaron copias? La señora Brooks negó con la cabeza. No. Las arrancaron del expediente. El agente Morales se inclinó hacia adelante. ¿Qué documentos faltan exactamente? La directora abrió la carpeta y comenzó a enumerarlos. La hoja con las huellas de los pies de la bebé. El formato original de verificación de identidad. El comprobante de alta firmado por la madre. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Y también desapareció el registro de asignación del brazalete de identificación. Nadie dijo una palabra. El silencio fue total. Ese documento era el que registraba el momento exacto en que le habían colocado el brazalete a Grace y quien había confirmado su identidad. El mismo brazalete que había aparecido dentro de aquella caja. La señora Brooks continuó. Revisamos el sistema electrónico del hospital y esos registros siguen ahí. Solo desaparecieron las copias impresas. Morales frunció el ceño. Entonces, ¿por qué alguien se llevaría solo los documentos físicos? Eso es precisamente lo que estamos tratando de descubrir. Uno de los oficiales de seguridad acercó un monitor a la mesa. También revisamos el registro de visitantes. Con el control remoto abrió una lista. En la pantalla aparecieron los nombres de todas las personas que habían entrado al área de maternidad durante los días que estuve hospitalizada, junto con la hora de su ingreso. Vi el nombre de Daniel varias veces. Había entrado 6 ocasiones. También aparecían médicos, enfermeras, voluntarios y personal del hospital. Pero una línea llamó mi atención de inmediato. Linda Harper. Sentí que el corazón se me detuvo. No. Eso no puede ser. El oficial asintió. Su suegra se registró como visitante el miércoles por la tarde. Me quedé congelada.
Daniel me había jurado que su mamá nunca había ido al hospital. Instintivamente volteé hacia la silla vacía donde él habría estado sentado. Como si todavía pudiera darme una explicación. La sala volvió a quedar en silencio. Entonces el oficial cambió la imagen de la pantalla. Ahora aparecía un video de una cámara de seguridad del pasillo. La calidad era baja. Se veía a una mujer caminando hacia el área del cunero. Llevaba puesto un uniforme de voluntaria. También traía un cubrebocas y mantenía la cabeza agachada para que no se le viera el rostro. Pero, por un instante, levantó la mirada. Solo un segundo. Y fue suficiente. La reconocí de inmediato. No era Linda. Era Rachel. Mi cuñada. Ella no tenía ningún permiso para estar dentro de esa área del hospital. Y, aún así, de alguna manera había logrado pasar todos los controles de seguridad. No podía dejar de mirar la pantalla donde se veía el video de seguridad. Era Rachel. No tenía la menor duda. Aunque llevaba la gorra del uniforme de voluntaria bien bajada y un cubrebocas que le tapaba casi toda la cara, reconocí su forma de caminar. Cuando iba rápido, siempre inclinaba un poco el hombro derecho. Desde una lesión que sufrió jugando softball en la preparatoria, nunca volvió a caminar completamente normal. El agente Morales detuvo el video. ¿Está completamente segura de que es su cuñada? Lo miré sin dudar. Completamente segura. Acercó la imagen. La hora marcada en la grabación era 2:17 de la tarde del miércoles. Sentí un escalofrío. Era exactamente la misma tarde en la que Daniel desapareció durante casi 5 horas, diciendo que tenía que ayudar a su mamá con un asunto. Se me revolvió el estómago. ¿Puede ponerlo otra vez desde el principio? Pregunté. El oficial de seguridad asintió. La grabación mostró a Rachel entrando por un pasillo exclusivo para el personal. No llevaba ningún bebé. No empujaba una camilla ni un carrito. No estaba ayudando a nadie. Caminó directamente hacia la oficina donde guardaban los expedientes médicos. Unos segundos después apareció la imagen de otra cámara. 7 minutos más tarde, Rachel salió de esa misma oficina. A simple vista no llevaba nada en las manos. El agente Morales cruzó los brazos. ¿Cómo logró entrar a una zona restringida? La directora de seguridad, Angela Brooks, respondió antes que nadie. No utilizó una credencial del hospital. Colocó otro reporte sobre la mesa. Alguien la registró como voluntaria temporal. El agente Jensen frunció el ceño. ¿Quién autorizó eso? La señora Brooks suspiró. Ahí es donde todo se complica. Hizo una pausa antes de continuar. La coordinadora de voluntarios nunca aprobó su ingreso. Jensen entendió de inmediato. Entonces, esos documentos también fueron falsificados. Eso parece. Mientras más respuestas encontrábamos, más preguntas aparecían. Morales volvió a mirarme. Señora Harper, ¿alguien de la familia de su esposo tiene experiencia con asuntos legales? Me quedé pensando unos segundos. De pronto recordé algo. El novio de Rachel. Kevin Wallace. Solo lo había visto un par de veces. Siempre vestía trajes muy caros, aunque nunca parecía tener un trabajo fijo. Una vez Daniel me comentó que Kevin había trabajado en un despacho de abogados del centro. Antes era asistente legal, respondí. Morales levantó la mirada de inmediato. ¿Antes? Asentí. Escuché que perdió su trabajo el año pasado. ¿Sabe por qué? Bajé la mirada. No exactamente. Aunque, en realidad, sí recordaba algo. Durante una cena de acción de gracias escuché a Linda quejarse. Kevin cometió un pequeño error y actuaron como si hubiera robado un banco. En ese momento nadie explicó cuál había sido ese pequeño error. Ahora empecé a preguntarme si ese comentario escondía algo mucho más grave. El agente Jensen salió unos minutos de la sala. Regresó menos de 10 minutos después con una computadora portátil. Lo encontré. Giró la pantalla hacia Morales.
En el expediente aparecía el nombre de Kevin Guayase, ex asistente legal. Su autorización profesional había sido cancelada 18 meses antes por falsificar firmas notariales durante un conflicto relacionado con bienes raíces. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Todo empezaba a encajar, y cada pieza era más aterradora que la anterior. Entonces, él ya sabía cómo falsificar documentos legales, dije casi en un susurro. El agente Morales asintió lentamente. Y, al parecer, con el tiempo aprendió a hacerlo todavía mejor. Menos de una hora después, los detectives localizaron a Kevin en su departamento, al noroeste de San Antonio. Lo llevaron a la comandancia para interrogarlo. A mí no me permitieron entrar a la sala de entrevistas, pero podía observar todo desde un vidrio de un solo sentido. Kevin entró muy seguro de sí mismo. Como si nada pudiera salir mal. Pero esa seguridad le duró exactamente 12 minutos. El detective Álvarez puso sobre la mesa los documentos falsificados de la tutela. Kevin les echó un vistazo y enseguida desvió la mirada. Después aparecieron las capturas de las cámaras de seguridad del hospital. Los registros de visitantes. Los documentos falsos con los que Rachel había entrado como supuesta voluntaria. Y al final, el brazalete del hospital que pertenecía a Grace. Kevin cerró los ojos. Se pasó las dos manos por la cara, completamente nervioso. Entonces pidió un abogado. Pero antes de que su abogado llegara, cometió un error que cambió por completo la investigación. Dijo una sola frase. Linda solo quería que los documentos se vieran oficiales. El detective Álvarez no dijo absolutamente nada. Lo dejó seguir hablando. Kevin continuó. Ella decía que Emily nunca aceptaría, a menos que creyera que un juez estaba involucrado. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Así que no se trataba solo de humillarme. Ellos realmente esperaban que yo firmara esos documentos falsificados. De verdad pensaban que podían asustar a una mujer que acababa de dar a luz para convencerla de entregar a su propia hija. Cuando salimos de la comandancia esa tarde, el agente Morales caminó conmigo hasta el estacionamiento. Habló en voz baja. La buena noticia es que ya empezamos a entender cómo hicieron todo esto. Lo miré. ¿Y la mala? Soltó un largo suspiro. Que todavía no sabemos por qué. Yo creía conocer la respuesta. Pensaba que todo era por celos. Por controlar mi vida. Por simple maldad. Pero, en el fondo, tenía la sensación de que había algo mucho más oscuro detrás de todo. Esa noche no pude dormir. Grace se despertaba cada 3 horas para comer. Y cada vez que la cargaba entre mis brazos, me quedaba viendo su carita durante varios minutos. No dejaba de pensar en lo cerca que había estado de perder lo más valioso de mi vida. Algo que jamás imaginé que alguien intentaría arrebatarme. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era el agente Morales. Acabamos de ejecutar una orden de cateo en la casa de Linda Harper. Me quedé inmóvil, sentada en la mesa de la cocina. La taza de café que tenía enfrente ya estaba completamente fría. ¿Te encontraron algo? Encontramos muchas cosas. Una hora después, Daniel y yo nos reunimos con los detectives en la oficina del sheriff. Durante todo el camino, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Por primera vez desde que nos casamos. El silencio entre Daniel y yo pesaba más que cualquier pelea. Cuando entramos al área de evidencias, el agente Morales fue colocando varias cosas sobre una mesa de acero inoxidable. Lo primero era un montón de formatos legales en blanco. Después sacó una carpeta. Adentro había copias de mis expedientes militares. Mis ascensos. Solicitudes de permiso. Documentos médicos. Incluso copias de mis misiones de años atrás. Me quedé sin palabras. Volteé a ver a Daniel. ¿Por qué tu mamá tendría todos estos documentos? Él parecía igual de confundido. No. No lo sé. Entonces Morales abrió otra bolsa de evidencia. Sacó un cuaderno. Todas las páginas estaban escritas con la letra de Linda. Había fechas. Citas médicas.
Revisiones del embarazo. Mi fecha probable de parto. Y anotaciones como: Emily tiene consulta prenatal el martes. Daniel dice que está muy cansada. El baby shower se cambió para el sábado. No era un simple cuaderno. Era un registro detallado de todo mi embarazo. Página tras página. Durante casi 8 meses. Morales pasó otra hoja. Había una frase encerrada con tinta roja. Cuando nazca la bebé, todo cambiará. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Daniel se dejó caer en una silla. Dios mío. Morales no respondió. Solo abrió otra bolsa de evidencia. Dentro había un pequeño álbum de fotos color rosa. Pero no tenía fotografías. Rachel lo había llenado con recortes de revistas. Cuartos para bebé. Ropita. Ideas para fiestas de cumpleaños. Fotos de niñas en la escuela. En una de las páginas había una frase escrita con letras grandes. Nuestra niña. Más abajo decía: no es la bebé de Emily. No es mi sobrina. Es nuestra niña. Daniel se cubrió la cara con las manos. Su voz se quebró. Debí haber visto todo esto. Respiró hondo. Pensé que mi mamá solo estaba emocionada por la llegada de la bebé. Lo miré durante varios segundos. Después le respondí con toda calma. No. Él levantó la vista. Tú no pensabas que estaba emocionada. Pensabas que estaba obsesionada. Y lo sabías. No respondió. Porque sabía que yo tenía razón. Durante años me pidió que ignorara los comentarios de Linda. Que no discutiera. Que mantuviera la paz. Que dejara pasar las cosas. Y cada vez que yo me quedaba callada, Linda se sentía con más libertad para ir todavía más lejos. Y cada vez que Daniel justificaba su comportamiento, ella aprendía que nadie iba a detenerla. Con la mirada perdida, Daniel susurró: te fallé. Las palabras quedaron flotando entre los dos. Quise gritarle. Quise decirle que no solo me había fallado a mí. También le había fallado a Grace. Pero en lugar de eso, solo dije una frase. Y siempre elegiste la comodidad, en lugar de tener el valor de enfrentar la verdad. Daniel cerró los ojos. Lo sé. Aquella misma tarde, la noticia comenzó a aparecer en los medios locales. No mencionaban nuestros nombres. Solo informaban que las autoridades investigaban un presunto caso de falsificación de documentos e intento de fraude relacionado con la custodia de una recién nacida en el condado de Bexar. Para la noche, los vecinos empezaron a llamar. También llegaron mensajes y buzones de voz de amigos de la iglesia que querían saber si estábamos bien. Personas que no nos hablaban desde hacía años empezaron a llamarnos de repente. Todos querían hacer la misma pregunta. ¿Es cierto todo lo que se está diciendo? Y entonces, Linda cometió el peor error de toda su vida. Publicó un mensaje en Facebook. Escribió: hay personas que hacen cualquier cosa por llamar la atención. Recen por nuestra familia mientras enfrentamos estas terribles mentiras. Pensó que, como siempre, iba a controlar la historia. Creía que la gente le iba a creer. Lo que no sabía era que la oficina del sheriff ya había programado una conferencia de prensa para anunciar oficialmente los cargos. Y, por primera vez en muchos años, Linda ya no sería quien contaría su versión de los hechos. 3 semanas después, el Palacio de Justicia del Condado de Bexar estaba completamente lleno. No porque hubiera famosos involucrados. Ni porque alguien hubiera muerto. La gente simplemente no podía creer que una familia hubiera intentado quedarse con la custodia de una bebé de apenas 3 días de nacida usando documentos falsificados. Yo estaba sentada afuera de la sala 4B. Grace dormía tranquilamente en su carriola. Carol Martínez insistió en acompañarme. No vas a entrar sola a ese lugar, me dijo mientras acomodaba la cobijita de Grace. Unos 10 minutos después llegó Daniel. Parecía haber envejecido varios años en solo un mes. Las ojeras seguían marcadas en su rostro. Y la culpa también.
Se acercó despacio y se detuvo a unos pasos de mí. Emily. Levanté la vista. ¿Cómo está Grace? Le está muy bien. Él asintió lentamente. Me da gusto. Después de eso, ninguno de los dos encontró algo más que decir. Cuando abrieron las puertas de la sala, todos entramos en silencio. Linda ya estaba sentada junto a sus abogados. Llevaba un vestido azul marino, como si hubiera ido a misa un domingo cualquiera y no a una audiencia penal. Rachel estaba a su lado. En ningún momento se atrevió a mirarme. Unos minutos después entró Kevin Wallace acompañado de su abogado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había visto durante el interrogatorio. Se veía nervioso, pálido y completamente derrotado. El juez pidió que iniciara la audiencia. La fiscalía comenzó presentando las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. Una por una fueron apareciendo en las pantallas de la sala. Rachel entrando al área de maternidad con un uniforme falso de voluntaria. Rachel saliendo de la oficina donde se guardaban los expedientes médicos. Rachel firmando el registro de visitantes usando un número de identificación falso. Nadie dijo una sola palabra. El silencio dentro de la sala pesaba mucho más que cualquier discusión. Después llegó el turno de los documentos falsificados de la custodia. La fiscal llamó a una perita especializada en análisis de documentos. Ella explicó, paso por paso, cómo habían copiado mi firma usando papeles antiguos de mi expediente militar. Mostró las diferencias en la presión de la pluma, la forma de los trazos y otros detalles que solo un experto podía detectar. A simple vista parece una firma auténtica, declaró ante el juez, pero definitivamente no lo es. El abogado de Kevin ni siquiera intentó discutir su análisis. Sabía que las pruebas eran contundentes. Después pasó a declarar la directora de seguridad del hospital, Angela Brooks. Con mucha tranquilidad explicó cómo desaparecieron varias hojas del expediente médico de Grace. Habló del registro del brazalete que faltaba. De la entrada no autorizada de Rachel. Y de los documentos falsos que la hicieron pasar como voluntaria. Cada declaración hacía que todas las piezas encajaran perfectamente. Después subió al estrado el detective Álvarez. Contó cómo encontraron el cuaderno de Linda durante el cateo de su casa. En las pantallas de la sala comenzaron a aparecer, una por una, las páginas escritas por ella. Notas sobre mis consultas médicas. Las fechas de mis revisiones. Mi embarazo. Mi fecha probable de parto. Todo estaba registrado. En la sala comenzó a escucharse un murmullo. Pero el silencio volvió de inmediato cuando apareció una página marcada con tinta roja. Solo tenía una frase. Cuando nazca la bebé, todo cambiará. La fiscalía no necesitó exagerar nada. Simplemente dejó que el juez y todos los presentes leyeran esas palabras. Kevin había aceptado un acuerdo con la fiscalía antes del juicio. A cambio de una reducción en su condena, debía decir toda la verdad. Cuando subió al estrado, Linda se puso nerviosa por primera vez. La fiscal hizo pocas preguntas. ¿Quién le pidió preparar los documentos de custodia? Kevin tragó saliva. Linda Harper. ¿Le explicó por qué los quería? Sí. Dijo que Emily solo firmaría si todo parecía completamente oficial. ¿Los documentos eran verdaderos? No. ¿Usted se lo dijo? Sí. Le expliqué que eran totalmente falsos. La fiscal hizo una última pregunta. ¿Qué respondió ella? Kevin levantó la vista y miró directamente al juez. Me dijo, para cuando alguien descubra la verdad, la bebé ya va a estar con nosotros. En ese momento se escuchó un fuerte murmullo en toda la sala. Algunas personas soltaron un grito de sorpresa. Rachel rompió en llanto. Linda, en cambio, permaneció completamente inmóvil. Miraba al frente sin mostrar ninguna emoción. Fue entonces cuando entendí algo. Después de todo lo que había pasado, ella seguía creyendo que no había hecho nada malo. El juez anunció un breve receso. Todos comenzaron a ponerse de pie. Daniel caminó lentamente hasta donde yo estaba. Miró a Grace, que dormía tranquila en su carriola.
Luego me miró a mí. Con la voz casi quebrada dijo: pasé años pidiéndote que guardaras silencio para evitar problemas. Bajó la cabeza. Cuando en realidad, yo debía haber sido quien te protegiera. No le respondí. Hay disculpas que llegan demasiado tarde. Y por sinceras que sean, ya no cambian nada. Unos minutos después, las puertas de la sala volvieron a abrirse. Había llegado el momento de escuchar el veredicto. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado. La jueza Rebecca Collins acomodó sus lentes y miró el montón de documentos que tenía frente a ella. Había escuchado 4 días completos de testimonio sin mostrar casi ninguna emoción. Pero ese día hasta ella parecía agotada. Juntó las manos y comenzó a hablar. Este tribunal ha revisado todas las pruebas, ha escuchado a los testigos y ha analizado la ley correspondiente. Nadie se movió. Linda estaba sentada completamente derecha. Rachel no dejaba de retorcer un pañuelo entre sus manos hasta que terminó rompiéndolo. Daniel permanecía de pie al fondo de la sala, junto a mí. Durante todo el juicio nunca nos sentamos juntos. Y, de alguna manera, eso reflejaba perfectamente cómo estaba nuestro matrimonio. La jueza continuó. Señora Linda Harper, este tribunal determina que usted participó de manera consciente en la elaboración de documentos legales falsificados. Facilitó el ingreso fraudulento a un área restringida del hospital y conspiró para interferir con la custodia legal de una recién nacida. Linda negó con la cabeza. Yo solo quería proteger a mi nieta. La jueza la miró fijamente. Su voz fue tranquila, pero firme. No, señora Harper. Hizo una breve pausa. Lo que usted intentó fue quitarle su hija a otra madre. Toda la sala quedó en completo silencio. Después, la jueza anunció la sentencia. Linda fue condenada a libertad condicional, servicio comunitario, terapia obligatoria y al pago de los gastos de la investigación relacionados con el fraude. Además, emitió una orden de protección permanente que le prohibía cualquier contacto conmigo o con Grace, a menos que un juez autorizara lo contrario en el futuro. Rachel también recibió libertad condicional. Fue declarada culpable por entrar de manera fraudulenta al hospital y por participar en la conspiración. La jueza también ordenó que no pudiera acercarse ni tener contacto con mi hija. Rachel rompió en llanto. Yo nunca quise hacerle daño a la bebé. La jueza respondió con calma. Tal vez no. Hizo una pequeña pausa. Pero cada decisión que tomó puso en peligro tanto a esa niña como a su madre. Kevin Wallace recibió una sentencia menor gracias al acuerdo que hizo con la fiscalía. Pero perdió para siempre la posibilidad de volver a trabajar en el área legal. Cuando terminó la audiencia, la gente comenzó a salir poco a poco del tribunal. Afuera ya esperaban varios reporteros. Había cámaras, micrófonos y fotógrafos por todas partes. Yo no me detuve. Seguí caminando. Carol empujaba la carriola de Grace mientras el agente Morales nos acompañaba discretamente por una salida lateral. Al mirar a mi hija, sonrió. Parece que ella está durmiendo tranquila en medio de todo este alboroto. No pude evitar sonreír. Creo que duerme mucho mejor que yo. Morales soltó una pequeña risa. De eso no me cuesta trabajo creerlo. Cuando llegamos al estacionamiento, Daniel se acercó caminando detrás de nosotros. Emily. Me detuve. Se veía completamente agotado. Con la voz baja dijo. Ya hablé con un abogado. Esperé a que continuara. Respiró hondo. Voy a pedir el divorcio. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Tú vas a pedir el divorcio? Daniel asintió lentamente. Sé que no merezco otra oportunidad, dijo Daniel con los ojos llenos de lágrimas. Pero cada vez que mi mamá cruzaba un límite, yo te pedía que tuvieras paciencia. Bajó la mirada hacia el suelo. Siempre elegí la conversación más fácil, en lugar de hacer lo correcto. Le creí. Y eso fue lo que más me dolió. Daniel no era un hombre malo. Era un hombre débil. Y esa debilidad fue la que permitió que todo esto ocurriera. Volvió a hablar.
No estoy pidiendo el divorcio porque tú me lo hayas pedido. Lo miré en silencio. Lo hago porque por fin entendí algo. ¿Qué entendiste? Esbozó una sonrisa triste. Que el amor no sirve de nada si no eres capaz de proteger a las personas que amas. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. De corazón, espero que encuentres paz, Daniel. Él asintió. Yo también espero que tú la encuentres. Nos quedamos unos segundos en silencio. No hubo gritos. No hubo reproches. Ni grandes discursos. Solo dos personas mirando de frente la vida que pudieron haber construido, y que ya nunca existiría. Un mes después, Grace y yo nos mudamos a una pequeña casa de campo a las afueras de New Braunfels. No era una casa lujosa. El piso del porche rechinaba al caminar. Los muebles de la cocina necesitaban una buena pintada. Y en el patio trasero había un enorme roble que nos regalaba sombra todas las tardes. Por primera vez en muchos años. Sentí que estaba en un verdadero hogar. Un lugar donde reinaban el silencio y la tranquilidad. Y fue entonces cuando entendí que la paz vale mucho más que cualquier venganza. Un año después, Grace dio sus primeros pasos en la sala. No venía caminando hacia mí. Iba persiguiendo a Charlie, un viejo perro Golden Retriever que adopté en un refugio de animales, cerca de New Braunfels, unos meses después del juicio. Charlie era tranquilo, paciente y parecía entender que las niñas pequeñas necesitan un amigo que siempre esté ahí para ellas. Despacito, mi amor, le dije riendo mientras Grace avanzaba tambaleándose sobre la alfombra. Cuando por fin alcanzó a Charlie, lo abrazó como pudo, le agarró un puñado de pelo y gritó con una enorme sonrisa. «Perrito». Charlie soltó un largo suspiro, como si hubiera esperado toda su vida para escuchar esa palabra. Nuestra vida se volvió maravillosamente sencilla. Casi todas las mañanas eran iguales. El aroma del café antes de que saliera el sol. Grace platicando sola desde su cuarto. Y el canto de los pájaros reemplazando el ruido del tráfico. Esa primavera, después de 21 años de servicio, me retiré oficialmente del ejército. Entregar mi identificación militar por última vez fue mucho más difícil de lo que imaginaba. El ejército había marcado gran parte de mi vida. Me enseñó disciplina, fortaleza, y a seguir adelante incluso cuando todo parecía derrumbarse. Pero había llegado el momento de empezar una nueva misión. Ser la mejor mamá para Grace. Daniel y yo terminamos el divorcio de manera tranquila. No hubo peleas interminables. Ni juicios complicados. Él respetó cada uno de los acuerdos sobre la custodia. Nunca dejó de cumplir con la pensión para Grace. Y jamás intentó reducir sus responsabilidades como padre. Con el paso del tiempo empecé a notar un cambio en él. Por primera vez en su vida, comenzó a tomar decisiones sin preguntarse qué pensaría su mamá. Y, sinceramente, me dio gusto verlo crecer como persona. Porque perdonar no significa olvidar. Perdonar no significaba olvidar. Significaba no permitir que el rencor se convirtiera en parte de la infancia de Grace. Linda nunca volvió a buscarme. La orden de protección siguió vigente. Rachel se mudó a otro estado después de cumplir con su libertad condicional. Escuché que consiguió trabajo en otro condado, pero nunca intenté averiguar si era verdad. Hay capítulos de la vida que es mejor dejar completamente cerrados. Cuando llegó el primer cumpleaños de Grace, nuestra pequeña casa de campo estaba llena. Pero no de familiares. Estaba llena de las personas que estuvieron a nuestro lado cuando más las necesitábamos. Carol llevó su famoso pay de durazno. La sargento Kim manejó desde San Antonio con un enorme oso de peluche, casi del tamaño de Grace. La señora Evelyn, la voluntaria del hospital, le tejió otra cobijita, esta vez con pequeñas estrellas azules. Hasta el agente Morales pasó a saludarnos al terminar su turno. Le regaló a Grace un libro de cuentos para niños. Con una sonrisa dijo: que esta vez no traigo pruebas, solo historias para antes de dormir. Todos nos reímos. Mientras veía a todas esas personas reunidas en mi casa, entendí algo que me tomó mucho tiempo aprender. La familia no siempre es la que comparte tu sangre.
A veces, la familia es la vecina que abre la puerta de su casa sin hacer preguntas. La enfermera que te cuida como si fuera su propia hija. El agente que te recuerda que la justicia todavía existe. O ese desconocido que decide ayudarte simplemente porque tiene un buen corazón. Fueron esas personas quienes me ayudaron a reconstruir la vida que el miedo estuvo a punto de destruir. Si alguien me hubiera dicho, el día en que encontré aquella caja envuelta para regalo, que algún día la paz iba a reemplazar todo el dolor y el enojo, no lo habría creído. Pero la paz llegó. No de un día para otro. Llegó poco a poco. Con cada amanecer tranquilo. Con cada sonrisa de mi hija. Con cada momento sencillo que volvió a llenar nuestro hogar de esperanza. Y si hay una enseñanza que quisiera dejar con esta historia, es esta. Nunca confundas mantener la paz con aceptar malos tratos. El amor de verdad protege. La verdadera familia está presente cuando más la necesitas. Y cuando alguien te pide una y otra vez que guardes silencio solo para hacer su vida más fácil. Recuerda que tu voz también vale. Nunca tengas miedo de defenderte. Porque, a veces, hablar es el primer paso para recuperar tu vida. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si algo de lo que viví te recordó tu propia historia, o la de alguien que tuvo el valor de enfrentar el miedo para hacer lo correcto, espero que nunca olvides que siempre existe un nuevo comienzo. Cuídate mucho. Y nos vemos en la próxima historia. Años después, cuando todo aquello quedó atrás, hubo una tarde que jamás voy a olvidar. Grace tenía 6 años. Había aprendido a leer hacía poco y le encantaba hacer preguntas sobre todo. Estábamos sentadas debajo del viejo roble del patio cuando encontró una caja con fotografías antiguas. Entre ellas estaba una imagen de mi graduación militar. La sostuvo entre sus pequeñas manos y sonrió. «Mamá, ¿tú eras soldado?» Me reí. «Sí, mi amor. Lo fui durante muchos años». Se quedó observando la foto con mucha atención. ¿Y eras valiente? Pensé en todo lo que había vivido. Las misiones. Las despedidas. Las noches sin dormir. El juicio. La traición. El miedo de pensar que alguien quería arrebatarme a mi hija. Después la miré a ella. No, corazón, muchas veces tuve muchísimo miedo. Ella frunció el ceño. ¿Y entonces, cómo fuiste valiente? Le acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja. Porque ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, incluso cuando el miedo quiere detenerte. Grace sonrió como si acabara de descubrir un gran secreto. Luego volvió a abrazar a Charlie, que seguía acostado bajo el árbol, ya más viejo y con el hocico completamente blanco. Nuestra vida era sencilla. Muy distinta a la que alguna vez imaginé. Y justamente por eso era perfecta. Con el paso de los años entendí algo que nadie me enseñó en el ejército. Las batallas más difíciles no siempre se pelean con uniforme. Algunas se libran dentro de una familia. Otras, dentro del corazón. Y las más importantes son aquellas en las que decides dejar de permitir que otros controlen tu vida. Daniel siguió siendo un buen padre para Grace. Nunca volvimos a ser esposos. Pero con el tiempo aprendimos a ser un verdadero equipo cuando se trataba de nuestra hija. Cada cumpleaños lo celebrábamos sin discusiones. Cada festival escolar encontraba a Grace mirando hacia las gradas y viendo a sus 2 padres aplaudiéndola. Ella nunca tuvo que elegir entre uno u otro. Y eso era exactamente lo que siempre había querido para ella. Con los años, Daniel también encontró paz. Tomó terapia. Reconstruyó su vida. Y un día, muchos años después, me dijo algo que nunca olvidaré. Perder nuestro matrimonio fue el precio de aprender a ser el hombre que debía haber sido desde el principio. No le respondí. Solo sonreí. Porque ya no necesitaba respuestas. La vida ya me había dado todas. Linda jamás volvió a aparecer. Nunca llamó. Nunca escribió. Nunca volvió a intentar acercarse a Grace. La orden de protección permaneció vigente durante años y, cuando finalmente dejó de existir, ya no hacía falta.
Porque nosotros habíamos construido una vida tan fuerte que nadie podía volver a destruirla. Grace creció rodeada de personas que sí la amaban. Carol estuvo presente en cada cumpleaños hasta sus últimos días. La señora Evelyn nunca dejó de tejerle una cobija nueva cada Navidad. La sargento Kim seguía visitándonos cuando podía y decía, bromeando, que Grace era su sobrina adoptiva. Hasta el agente Morales, ya retirado, seguía enviándole un libro cada cumpleaños. Con el tiempo, nuestra mesa se llenó de personas que no compartían nuestra sangre. Pero compartían algo mucho más importante. Lealtad, respeto y amor verdadero. Una noche, cuando Grace tenía 16 años, me preguntó algo que llevaba tiempo guardando. Mamá, ¿alguna vez odiaste a la abuela Linda? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé unos segundos antes de responder. No. ¿De verdad? Negué con la cabeza. Y el odio es una carga muy pesada, hija. Si hubiera vivido con él todos estos años, ella habría seguido controlando mi vida. Grace guardó silencio. ¿Y entonces, la perdonaste? Sonreí. Y la dejé ir. Y eso fue mucho más importante. Porque perdonar no siempre significa reconciliarte con alguien. A veces significa dejar de permitir que esa persona siga viviendo en tu mente. Aquella noche entendí que todo el dolor había servido para algo. Mi hija estaba creciendo fuerte. Segura de sí misma. Capaz de reconocer el amor verdadero. Capaz de poner límites. Capaz de alejarse de quien intentara lastimarla. Y entonces comprendí cuál había sido mi verdadera victoria. No fue ganar un juicio. No fue demostrar quién tenía la razón. No fue ver a los culpables responder ante la justicia. Mi verdadera victoria fue romper un ciclo. Grace crecería sabiendo que el amor nunca debe manipular. Que una madre protege, no controla. Que una familia nunca usa el miedo para conseguir lo que quiere. Que quien realmente te ama jamás te pedirá que guardes silencio para cubrir una injusticia. Muchos creen que las historias terminan cuando cae el martillo del juez. Pero la verdad es que ahí apenas comienza la parte más difícil. Aprender a volver a confiar. Aprender a dormir sin miedo. Aprender a sonreír sin sentir culpa. Aprender que la felicidad no llega de golpe. Se construye. Día tras día. Con pequeñas decisiones. Con personas correctas. Con mucho amor. Si hoy estás viviendo una situación parecida. Si alguien te hace sentir que exageras. Si constantemente te pide que aguantes un poco más. Que no hagas problemas. Que calles para mantener la paz. Quiero que recuerdes algo. La paz nunca nace del miedo. Nunca nace del silencio. Nunca nace de aceptar el maltrato. La verdadera paz llega cuando decides proteger tu dignidad y a las personas que amas. Yo encontré esa paz el día que dejé de intentar convencer a quienes nunca quisieron entenderme. Y empecé a construir una vida junto a quienes sí eligieron quedarse. Porque al final, eso es una familia. No las personas que comparten tu apellido. Sino las que permanecen a tu lado cuando todo se derrumba. Las que celebran tus victorias como si fueran propias. Las que sostienen tu mano cuando el mundo parece acabarse. Y las que jamás intentarían arrebatarte aquello que más amas. Esa fue la mayor lección que me dejó toda esta historia. No importa cuántas veces la vida trate de romperte. Mientras tengas el valor de levantarte una vez más. Siempre habrá un nuevo comienzo esperándote.